Relato que la semana pasada el mismo evangelista San Marcos en el capítulo 6, Jesús enviando a los apóstoles a predicar, dándoles autoridad para sanar, para liberar, para curar toda dolencia y para anunciar que el reino de Dios está cerca. Hoy vemos a los discípulos que regresan de esa misión. Hoy vemos a los discípulos que le cuentan al Señor qué ha pasado, que le cuentan al Señor qué hicieron, y el Señor los lleva a descansar. Y aquí vemos entonces, primero que hay que rendirle cuentas al Señor de lo que se hace. A veces nosotros en la vida comenzamos a hacer cosas y no contamos con Dios. Y no contamos con Dios. Qué bueno que después de un día de trabajo, mi oración sea descansar en Dios y decirle todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, todo lo que me ha pasado. No en son de queja, sino de descanso. Señor, mira mi día, me fue bien así, me fue regular así, me fue mal así. Señor, descanso en ti. Y comentarle al Señor y hablar con el Señor. ¿Cuántas cosas en oración, cuántas cosas en el sacramento de la confesión no se dicen por miedo, por vergüenza, por respeto humano, por no sé qué? ¿Cuántas cosas que no se... ¿Y qué hacen los discípulos después de esta misión? Señor, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, te venimos a contar. Y el Señor los quiere llevar a descansar. Hoy el descanso parece que no fuera importante. Hay personas que no se permiten descansar porque hay tanto que hacer, porque hay tanto trabajo, porque hay que pagar tantas deudas, porque hay que... Y tristemente, ¿cuál va a ser la paga de una vida sin descanso? Pues una vida de enfermedad. Entonces usted trabaja 10, 15, 20, 30 años al tope para pasar los otros 10 o 20 años pagando médicos para sanar las enfermedades que adquirió trabajando sin parar. Hay personas que creen que no se merecen el descanso, que si van a descansar se sienten mal. Ay, no, es que no puedo tomar tiempo libre. ¿Quién dijo que no? El cuerpo lo necesita, la mente lo necesita, el espíritu lo necesita. Pero el mejor descanso es descansar en Dios. Es descansar en Dios. Hay gente que busca lugares, sitios de descanso para meterse en problemas después. Qué hermoso es descansar en Dios, en un retiro espiritual, o simplemente ir a un lugar a leer una vida de santo, a leer una vida espiritual, a leer la Biblia. Eso es un buen descanso. Eso es un buen descanso, y hay que descansar, y hay que descansar en Dios. Y hay que descansar en Dios. Porque el Señor sabe, y nos lo dice muy bien el Evangelio, que andamos como ovejas que no tienen pastor. Y andar como ovejas que no tienen pastor es a veces tomar unas decisiones tan absurdas
tan absurdas que se dañan su vida, dañan la vida de su familia, dañan la... Entonces es tener cuidado con eso, porque a veces llegan a la confesión o simplemente a comentarle a uno como sacerdote: padre, figúrese que desde hace tantos días tomé esa decisión o tantos años y estoy haciendo esto y esto y me ha ido mal, o voy a hacer esto, y se lo dicen el mismo día. Y a veces uno, o la primera pregunta es: ¿usted tiene un director espiritual? ¿Usted con quién se aconsejó para tomar la decisión que tomó? ¿A quién le pidió guía? ¿A quién le pidió sabiduría? No, es que yo le pedí al Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo habla a través de los sacerdotes, de un amigo, del papá, de la mamá, a través de muchas personas. Entonces ya cuando el daño está hecho, entonces a veces sí se recurre a Dios como ovejas que nos tiene pastor. Entonces se recurre a Jesús. Con cuántas heridas, con cuánto sufrimiento, con cuánto dolor, porque entonces yo me metí con esa persona y a mí nadie me tiene que decir nada y yo sé que es lo que hago con mi vida, y después, ay, ¿yo por qué lo hice? Me metí en ese trabajo, o dejé de trabajar en tal lugar porque sí. Y luego el acabose, y luego la enfermedad, y luego la división familiar, y luego la ruina, y luego lo malo. ¿A quién se le pide consejo? Es importante, es necesario, es indispensable que uno tenga un director espiritual, por lo menos para confesarse cada mes. Y en esa orientación, en el nombre del Señor, saber hacia dónde se dirige la vida. Porque es que qué bueno es que nosotros, como lo decíamos en el Salmo, podamos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, porque Él me guía. Porque Él me guía, porque yo escucho su palabra, porque yo busco en la iglesia, en el sacerdote, en el amigo, en la familia, el consejo, la luz. Cuando camino con el Señor, no voy a estar herido, no voy a estar resentido. El Señor se acerca a esas personas. Andaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuál fue la solución para esas ovejas que no tienen pastor? Se puso a enseñarles, se puso a predicarles. Y la predicación de Jesús generalmente no era corta. Y se puso a hablarles del Padre, y se puso a hablarles del reino de los cielos, y se puso a sanar las heridas, de cada uno con la palabra, con el anuncio, con la predicación. ¿Cuántas veces cuando uno escucha una predicación siente ese amor, experimenta esa misericordia, experimenta esa ternura, esa cercanía de Dios, y uno dice: Señor, gracias porque me hablas, gracias porque me hablas, gracias porque me hablas? Pero entonces, que nosotros queramos escuchar a Dios, que queramos escuchar
una homilía, una predicación, que queramos escuchar una orientación de Dios, para que nada me falte, para que yo no esté herido. Porque el problema de una persona que está herida es que comienza a herir a los demás, a hacer daño a los demás, consciente o inconscientemente. Entonces a mí me la hicieron, entonces yo la hago. Y una persona herida, pues es una persona que se está desangrando y entonces va dañando a los demás y va. El Señor dice: venga, con mi palabra yo lo sano, con mi palabra yo lo curo, con mi palabra yo le doy. Escuchemos a Jesús, leamos el Evangelio, escuchemos predicaciones, leamos vida de santos para saber hacia dónde ir, para saber hacia dónde ir, para saber qué hacer. Esta semana alguien me llamó y habló y habló y habló y habló y habló, y en todo lo que habló me decía que ese día se iba a casar, porque esto y porque lo otro y porque Dios y porque... Entonces yo dejé que la persona hablara y hablara y hablara y hablara, y yo al final le iba a preguntar esto que estoy compartiendo con ustedes: ¿quién es su director espiritual? ¿Quién le aconsejó para que se casen hoy? Pero se cortó la comunicación, le volví la llamada, no contestó, no sé qué pasó, si era que se iba a casar ese día, si se casó ese día. Pues todo lo que me decía era hacia eso, pero hablaba tanto, que yo decía: aquí hace falta una orientación. Aquí hace falta una orientación. Entonces uno, en un caso así, no es que me voy a trabajar a tal lugar, espere. ¿Con quién va? ¿Quién lo contrató? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con...? Así como el Señor envía, uno cuando tiene planes: Señor, los pongo en tus manos. Señor, yo pongo los planes de mi vida en tus manos para que se haga tu voluntad, para que se haga tu voluntad. Y no después estar uno: ay, yo por qué me vine para acá, ay, yo por qué acepté este trabajo, ay, ahora... A veces tomamos las cosas a las ligeras por no escuchar a Dios, por no contarle las cosas a Dios, por no descansar en Dios. Qué hermoso que la palabra nos invite y nos mueva a eso. Señor, tú eres mi pastor, tú me llevas a los mejores valles, tú me guías por el sendero justo, tú preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Señor, porque tú me acompañas, yo me quedo contigo y yo te abro mi corazón y yo escucho tu palabra y yo me dejo guiar y yo obedezco lo que me dice el director espiritual y yo camino en ti. Qué hermoso es proclamar eso. Señor, nada me falta, porque tú vas conmigo y porque yo voy contigo. Y caminar con Él, y quedarse con Él, y vivir con Él, y aprovechar todas esas bendiciones. Eso es descansar en Dios. Eso es descansar en Dios. Saber que Él me guía y que yo pongo mi vida en sus manos, y poniendo mi vida en sus manos, pues todo va a ser para la gloria de Dios, todo va a ser bueno y todo va a ser mejor cada vez más.
Porque cuando nos abrimos a Dios, no vamos a quedar igual. Dios nos va a llevar a lugares mejores, a experiencias mejores, a vida mejor y a disfrutar en Él. Descansar, hablar con Él, escucharlo y dejarle que me sane, que me libere, que me proteja. Señor, hazlo. Aquí estamos en esta Eucaristía. Hazlo en nosotros. Yo hoy reconozco que estoy desubicado. Yo hoy reconozco que ando como oveja perdida que no tiene pastor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, y que tu palabra sane mis heridas, y que tu palabra sane mis enfermedades, y que tu palabra me guíe a buen puerto. Amén.